Buenas noches, iglesia, bendiciones. Espero que estén teniendo una excelente semana, que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes, con sus seres queridos. Es un privilegio nuevamente encontrarnos a través de esta red social para poder meditar un poco sobre la palabra del Señor. Así que quiero recordarle que tenemos nuestra reunión todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Esperamos que pueda venir y que juntos adoremos al Señor y que conozcamos al Dios de la Biblia. Bueno, muy bien, en esta noche quiero pedirle que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a leer los versículos 26 hasta el 31. Primera de Corintios capítulo 1, versos 26 hasta el 31. Vamos a ir allí. Lo invito para que abra su Biblia, para que juntos leamos la palabra de Dios. Es una bendición poder leer las Sagradas Escrituras. Muy bien, dice la palabra de Dios. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Oremos. Señor, damos gracias a ti por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, la bendición de poder aprender de ti, de poder meditar en tu sabiduría, en tu palabra. Rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestros ojos, Señor. Gracias por esta noche y te pido, Señor, que me uses. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vemos en estos versos cómo Dios trabaja con personas comunes para revelar su poder a un mundo que se cree sabio y poderoso sin Él. Esta es la estrategia de Dios. Dios usualmente escoge a los que no son sabios ni poderosos en el mundo. ¿Pero para qué lo hace? Leamos los versículos nuevamente del 27 al 28. Dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Hermanos, Dios lo hace porque Él tiene un plan, Él quiere mostrar algo. La iglesia es una comunidad de personas a quienes Dios ha escogido para derramar sobre ellos su poder y su sabiduría. En medio de una sociedad que ha desechado a Dios y a su palabra, existe una comunidad llamada la Iglesia del Señor en todo el mundo, que ha sido dotada con el poder del Espíritu Santo para mostrar la sabiduría y el poder de Dios. Toda la sabiduría que el hombre pueda llegar a tener debe ser usada para la gloria de Dios. Hay dos tipos de sabiduría según la Escritura. Está la terrenal y está la celestial. Dice Santiago 3, versículos 13 al 16, refiriéndose a estos dos tipos de sabiduría. Dice allí: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas
y ambiciones egoístas en el corazón. No encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Esa es la sabiduría terrenal, que por sus frutos se conoce, por los resultados de ejercer ese tipo de sabiduría que desecha la sabiduría que proviene de Dios. Los resultados no son para nada envidiables, nos habla de cosas muy duras y yo creo que esa no es la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Esa no es la sabiduría. Así que Dios ha escogido la iglesia y la ha dotado de poder para avergonzar a los que se creen sabios. Para avergonzar a los que se creen sabios. La sabiduría que viene de lo alto tiene unos rasgos mucho más preciosos. En los versos 17 al 18 de Santiago 3 dice lo siguiente, Santiago 3 versos 17 y 18. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Hermanos, démonos cuenta el contraste tan fuerte que hay entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Dios ha escogido la iglesia. Dios escoge a los débiles, a los menospreciados, a los que el mundo no tiene en cuenta ni por su poder ni por su sabiduría, para dotarlos de una sabiduría que viene de Dios, de una sabiduría que viene de lo alto. ¿Y por qué Dios escoge lo débil? Pues para convertir en nada lo que el mundo considera importante. A lo largo de las Escrituras también podemos ver que Dios le agrada mostrar su poder mediante lo que parece débil e insuficiente. ¿O acaso no es eso lo que pasó con David y Goliat? ¿No era acaso Goliat mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más poderoso? Pero no le dio Dios, el Dios Todopoderoso, no fue el que dotó de sabiduría, de estrategia a David, siendo mucho más pequeño y mucho más débil. Pero ¿quién prevaleció en esta batalla? No fue David. Fue David el que lanzó con su jabalina una piedra que mató e hirió mortalmente al gigante. ¿No fue esto lo que sucedió con Gedeón y los madianitas? Gedeón tenía un ejército mucho menor que sus enemigos. Y Dios insistió constantemente en que se redujera la cantidad de los soldados. ¿Para qué? Para que la gloria se la llevara el Señor. Gedeón, con su ejército, venció a los madianitas. Y ni qué hablar de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Acaso no era una multitud la que no tenía para comer? ¿Y qué era eso frente a unos pocos panes y unos peces? Pues el Señor es especialista en mostrar su poder, en fortalecer a lo débil para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Muchas veces buscamos hacer alianzas, asociaciones, pero siempre tengamos en cuenta que siempre será mejor buscar una alianza sincera y honesta con Dios. Él será nuestra fuerza. Dios siempre quiere trabajar y mostrar su poder con personas que aparentemente no son sabias y no son fuertes, porque todo el crédito de sus triunfos se lo va a llevar Dios. Y esas personas sabrán darle gloria a Dios cuando obtengan sus triunfos y sus victorias. Esas victorias van a ser contra toda probabilidad, como acabo de citar algunos de varios ejemplos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Pero Dios escoge lo débil para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Mira, Dios no quiere que nadie confíe en sus propios recursos. Está bien, seamos disciplinados con las cosas que Dios nos permite recibir.
pero no pongamos nuestra seguridad en esas cosas, porque Dios es nuestra fortaleza. Dios no quiere que nosotros hagamos de eso nuestro castillo, nuestra seguridad. Dios escoge lo débil, porque Él no quiere que nadie confíe en su propia sabiduría. Es la estrategia de Dios. Es la estrategia de Dios. Cuando Dios escoge personas débiles y que no tienen poder, eso obliga prácticamente a que esas personas dependan de Dios. Dependan de Dios. Y puedan caminar paso a paso. Dios tiene una estrategia, Dios tiene un plan. Él ya lo sabe. Pero corresponde a nosotros, como iglesia de Dios, ser humildes y confiar en el paso a paso del Señor. Dios está muy interesado en que el mundo que no lo reconoce pueda ver su sabiduría y su poder, pero lo hace a través de una estrategia que parece ilógica, que no tiene sentido, y es escoger a personas que no son sabias y no son fuertes a los ojos del mundo. Esta es la estrategia de Dios. Ni la iglesia ni el mundo podrá jamás jactarse delante de Dios de ser más sabio o más poderoso que Él. Porque aquel que quiera presentarse como muy sabio, como muy adelantado a Dios, Dios lo prenderá en su astucia. Dios lo prenderá en su astucia. Y no va a quedar bien. Hermanos, ¿cuál es el punto importante en medio de todo esto? ¿Será que Dios quiera mostrar su poder a través de personas débiles? ¿Que Dios quiera mostrar su sabiduría a través de personas que aparentemente no son sabias? Yo quiero decirte que hay algo más importante aún. Y es que, leámoslo en los versículos 30 al 31. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Jactarse significa mostrar a alguien con presunción que posee cierta cosa o que actúa de una determinada manera. En vano el mundo se jacta de cosas que puede llegar a poseer, de sus logros, pero ¿sabes una cosa? La Escritura dice que la única forma correcta de jactarnos es en el Señor, en el Señor. Aquí este texto que utiliza el apóstol Pablo está tomando una parte de una porción que Jeremías escribió en uno de sus textos. Dice Jeremías 9, 23 al 24 y me quiero permitir leerlo para que veamos hacia dónde nos lleva el Señor en este texto. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Hermanos, la única forma correcta de jactarnos es en el Señor. En el Señor. Esto nos da claridad total de cuál es el sentido de esas palabras que Pablo está hablando inspirado por Dios. Y es el llamado a conocer a Dios como un verdadero motivo de orgullo. El llamado de Dios a la humanidad es dejar de alardear de su sabiduría. El llamado de Dios a la humanidad es dejar de alardear de su poder y riquezas. El verdadero llamado de Dios a la humanidad es conocer a Dios, entender que Él es el Señor y que se deleita en dar amor y justicia. La única forma de jactarnos correctamente es viniendo humildemente a los pies de nuestro Salvador. Aquel que es nuestra riqueza,
aquel que es nuestra sabiduría, nuestra salvación. Por eso, hermanos, qué importante que entendamos en esta noche que la estrategia de Dios es llevarnos a reconocer que no deberíamos jactarnos de nada, sino solamente de nuestro poderoso Salvador, de que nosotros somos incapaces de lograr la salvación por nuestros propios medios, pero Dios ha sido generoso y nos ha enviado a su Hijo para ser salvos y poder jactarnos solamente en Jesús. Recuerda que el verdadero llamado a Dios a la humanidad es a conocerlo. Y por eso Dios envió a su único Hijo, porque Él nos ha venido a revelar el verdadero Dios que es su Padre, y entender que Él es el Señor, que Él es el Señor. Hermanos, ¿de qué nos sirve decir que conocemos a Dios si no vivimos entendiendo que Él es el Señor? Que Él es el Señor, que Él es el que dirige, Él es el que gobierna, Él es el verdadero amo de nuestras vidas. Hermanos, es muy triste cuando nosotros, de alguna manera, decimos conocer a Dios, pero nuestra vida anda deambulando y no tenemos seguridad. Por eso es importante reconocer y someternos al señorío de nuestro Dios. Y entendiendo eso, veremos que Él se deleita en dar amor y justicia. La única manera de jactarnos de conocer a Dios, sinceramente, es a través de su Hijo Jesús. A través de Jesucristo, Dios bendice a la humanidad con un medio suficiente para jactarse delante de Dios. Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. El que quiere ser sabio debe unirse a Cristo. El que quiere hacerse justo debe unirse a Cristo. El que quiere vivir de una manera pura y santa debe unirse a Cristo. Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestro purificador y quien nos santifica. Es solo por medio de Cristo que podemos jactarnos delante de Dios. Hermanos, Dios escoge personas débiles y comunes para transformar sus vidas. Hoy Dios te llama para que manifiestes su sabiduría al mundo. ¿Lo estás haciendo? ¿Está el mundo conociendo la sabiduría y el poder de Dios a través de tu vida? Dios te llama para que al confiar en Él, Él mismo se convierta en tu fuerza y en tu capacidad de avanzar. Recuerda que la Escritura dice que aquel que se exalta será humillado, pero aquel que se humilla será exaltado. Dios sigue trabajando con esta misma estrategia. Él llama a personas débiles que el mundo no considera para fortalecerlos y darles poder y avergonzar a los sabios y a los poderosos. Dios te ha llamado para que Cristo sea tu sabiduría y tu fuerza. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para que tú trabajes en la estrategia de Dios? Este es el momento. Este es el momento. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio y la bendición de meditar en tu palabra. Gracias porque nos has escogido, Señor, para mostrar al mundo tu sabiduría y tu poder. Y gracias, Señor, porque en esto no hay mérito alguno en nosotros. Gracias, Señor, porque tu estrategia es una bella estrategia, es una estrategia amorosa, es una estrategia llena de gracia. Porque, Señor, tú podrías hacerlo sin nosotros, pero tú has escogido fortalecer y darle sabiduría a tu iglesia a través de tu glorioso Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy entendemos lo vano que es jactarnos de cualquier cosa en nuestras vidas, a no ser que sea jactarnos de la gloria de Dios. Señor, en esta noche entendemos que tú estás interesado en avergonzar a los que se jactan de su sabiduría. Señor, porque todo aquel que se exalta será humillado, Señor. Y gracias por dejarnos ver la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de ti. Gracias porque tú escoges a lo débil
para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Gracias, Señor, porque si tú nos has escogido, porque si estamos en Cristo hoy, estamos entonces listos para que tú muestres tu poder a través de nuestras vidas. Donde sea que tú nos coloques, Señor, tú vas a mostrar tu poder para avergonzar a los sabios y a los necios. Gracias, Señor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, porque nos has tomado de la mano derecha y nos dices, no temas, yo estoy contigo. Gracias, Señor, porque tú eres el que enderezas los caminos torcidos y vas delante de nosotros. Gracias, Señor, porque cuando nosotros a veces sentimos caer, tú nos levantas y tú ensanchas nuestro territorio. Gracias, Señor, porque tú no quieres que nadie confíe en sus propios recursos, aun si los llegáramos a tener en sobreabundancia o aún en escasez. Nada de eso determina tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Hoy, Señor, nos humillamos ante tu poder y tu sabiduría, que es Cristo tu Hijo. Gracias, Señor. Hoy nos has dado la bendición de poder acercarnos a ti y decir, Cristo tu Hijo es nuestra sabiduría, nuestra salvación y nuestro poder. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. El Señor les bendiga. Bueno, es importante que meditemos en esto. Recuerda cómo Dios usualmente trabaja con personas débiles que no parecen muy sabias y Dios lo utiliza para avergonzar a los necios y a los sabios y a los poderosos. Así que si estás pasando por un momento en el que de repente, no sé, puede ser cuestionado tu talento, tu habilidad, recuerda, tu talento y tu habilidad y tu poder vienen de Cristo. De Cristo. Y si te han asignado tareas que tal vez para ti son difíciles o imposibles, antes de todo, ora y pregúntale al Señor qué es lo que Él quiere a través de esa circunstancia. Hermanos, Dios los bendiga, deseo que pasen una excelente noche y con el favor de Dios nos vemos este próximo domingo. Un abrazo bien grande para todos y que descansen. Bendiciones.